Hola, ¿cómo estáis? Bueno, como veis, el set va mejorando por momentos. Y es que a mí me encanta, porque es como invitaros a mi casa, ¿no? Con mi vinito, mis velitas, mi incienso, mis cosas, mientras tenemos un coloquio que pueda aportar un poco. Lo que pasa es que en vez de ser un coloquio así como unas señoras así como muy repipis y muy refinadas, pues mi casa es de otra manera. De todo menos minimalista, desde luego. Y de todo menos de refinadas maneras. Bueno, no me enrollo. En este vídeo quiero hablar sobre un tema que está muy en la calle, que fui yo el otro día a la pescadería y estaban las señoras aquí comentándolo, que era la gente ya no quiere niños, lo que quiere son perros. Y después vi a las pocas semanas que también lo estaban tratando en el intermedio, vamos, que está ahí, ¿no? Y gente ahí pronunciándose, todo muy polarizado, ¿no? Como que si los jóvenes ya no quieren porque viven muy bien, que si después los jóvenes diciendo que es porque no pueden. Y veo que el temita está en la calle y está candente. Entonces llevo posponiendo hacer este vídeo, no sé, 2 meses, porque lo quería hacer como muy perfecto y abordarlo desde un montón de perspectivas y disciplinas y claro, pues procrastinas porque te pones perfeccionista y lo vas dejando y la exigencia pues te hace procrastinar. Y ya he dicho, mira, que salga como Dios quiera. En realidad, más que si los hijos o los perros, yo lo que quería traer era la siguiente pregunta que aparece mucho en consulta terapéutica. ¿Merece la pena tener hijos estando el mundo como está? El estar el mundo como está, yo entiendo que quiere decir, bueno, la dificultad económica, las dificultades laborales, el mundo que está en guerra, que parece que esto es apocalíptico, en ese sentido, ¿no? Y entonces, para hablar de esto, creo que deberíamos hablar un poquito de la natalidad y de qué ha estado pasando estos últimos años y qué pasa históricamente un poquito con la natalidad. Histórica y geográficamente. Para eso me empapé de Yves Lacoste, que me encanta porque el señor es un señor que es historiador y muchísimas cosas, o sea, una eminencia en lo suyo. Historiador, sociólogo, no me acuerdo, la verdad, de todo. Y aporta también una visión de Dios sociológica muy interesante, ¿eh? O sea, me encanta este señor. Y ahora tiene un nombre como de hacer moda, ¿no? Yves Lacoste. Total, que tiene no muchas publicaciones de esto. Esto es Geografía del Desarrollo, pero es un libro que tiene ya bastante tiempo, pero muy bueno. Entonces he estado empapándome un poquito de qué pasaba con la natalidad en el tercer mundo, qué pasaba con la natalidad cuando subía, cuando bajaba, qué pasaba, ¿no? O sea, a nivel político, ¿no? Porque yo me estaba haciendo esta pregunta, diciendo, bueno, es que si mis abuelos o mis bisabuelos se hubiesen hecho esta pregunta, entonces yo no estaría aquí. Porque, no sé, cuántas hambres, ¿no? Cuántas guerras, cuánto sufrimiento, cuánto amor y cuánto dolor, ¿no? Al final, yo creo que si nos vamos atrás 7 generaciones, ahí está todo. O sea, todo lo que puede ser dentro del ser humano, mentiras, verdades, traiciones, asesinatos, amor infinito de una madre, fraternidad, o sea, todo lo que pueda haber de lo bueno y lo malo en el mundo, yo creo que si nos vamos 7 generaciones hacia atrás en nuestra propia familia, lo vamos a tener, ¿no? Entonces, claro, digo, esta visión es un poco como de ahora, ¿no? Como moderna, porque antes pues no se hacía, ¿no? La gente estas preguntas. Entonces, ¿cuándo empieza a disminuir la natalidad? ¿Cuándo sube y por qué? Entonces, pues, este señor te hace muy buen análisis de que los crecimientos demográficos hay momentos en los que interesa y momentos en los que no interesa. Y que realmente tampoco depende tanto los crecimientos de un momento determinado, sino como de valores psicológicos, espirituales, familiares, arraigados en la sociedad. Entonces habla mucho de la natalidad en el tercer mundo. Y claro, la natalidad en el tercer mundo, cuando aquí estaba disminuyendo mucho la mortalidad, aquí en Occidente quiero decir,
también empezó a disminuir mucho la natalidad. Y sin embargo, en países del tercer mundo, no sé por qué estoy diciendo tercer mundo, no me gusta el tercer mundo, pero como el libro es antiguo y usa esa terminología, pues la estoy usando. Bueno, países africanos, podríamos decir, ¿no? Me he tirado 20 minutos haciendo el vídeo y resulta que se había grabado solo 5 minutos. En fin, cosas del directo. Total, continúo. Que lo que se observa en ese momento es que en los países africanos la natalidad no disminuye junto a la mortalidad como aquí en Occidente, sino que al revés, incluso aumenta un poco, ¿no? Entonces aquí empezaron pues a hacer teorías que eran súper racistas y súper colonialistas, que no había por dónde cogerlas, y que la realidad era pues que por los valores socioculturales de la época y de la tierra estaba muy arraigado el tema de tener hijos como valor y como forma de organizarse en la sociedad, mientras que aquí en Occidente estaban cambiando esos valores. Aquí también nos meten el American Way of Life, ¿no? Y todavía somos herederos de esa imagen de familia que nos la colaron y nos la metieron bien, y a través del cine, pico pala, pico pala, pico pala. Algo que lo disfrutaron unos pocos, que para la mujer era matador, por cierto, no ceñirse ese modelo, pero que todavía no lo tenemos en nuestro imaginario y que es muy difícil deshacerse de esas imágenes que nos son dadas, ¿no? Y parece como que aspiramos a tener ese tipo de familia, que tampoco eran tan perfectas, ¿no? Pero que había cierta holgura, cierta, bueno, capacidad de dar más que lo básico, un acceso a una educación, un acceso a un éxito que una generación anterior no lo tenga, la casa, no sé qué, no sé cuánto. Y esto duró muy poco y esto no va a volver, ¿no? Y parece como que lo seguimos teniendo ahí. Y claro, ahí está el tema de, en esa época, todas las necesidades ficticias que el capitalismo nos impuso. Y ahí es donde está, ¿no?, la verdadera cuestión, ¿no?, a nivel económico. La segunda cosa, ¿no?, que preguntaría la gente sería, ¿merece la pena teniendo uno tan poco dinero, ¿no? Realmente, ¿no?, le podré dar a mi hijo, ¿no?, a mi hija lo que yo quiero darle. Y claro, aquí está el tema, ¿no?, que decía también de los países africanos, ¿no?, que en ese momento allí se conservaba todavía esta idea de que los hijos, bueno, se mantienen durante 15 años y en cuanto se pueden poner a trabajar, se ponen a trabajar y no solamente cuestan dinero, sino que aportan a la familia, y en el campo se pagaba más a un joven, y se paga, ¿no? Muchas veces hablamos en pasado cuando en realidad es que ya no pasa aquí, pero sigue pasando en otras partes, ¿no? Con el feminismo pasa igual, ¿no? Esto ya no pasa, bueno, no pasa aquí, ¿no? Estás hablando desde tu eurocentrismo. Entonces también está esta cuestión, ¿no?, que las necesidades han cambiado, ya no solamente vas a tener que aportar a esa criaturita hasta los 15, sino que es mucho más, que si el móvil, que si esto, que si lo otro, que si la educación, que si la universidad, que si la formación esta, porque la universidad ya no sé qué. Y es como, no puedo, ¿no?, con este salario, ¿no? Y entonces dejamos que vertientes socioculturales y políticas, ¿no?, porque también se ve en el libro muy claramente cómo hay momentos en los que se fomenta los crecimientos demográficos y momentos en los que no conviene un crecimiento demográfico, ¿no? Y aquí está el tema de las guerras también, ¿no? Cómo las guerras suponen ese descenso demográfico, pues por las muertes en sí mismos, y porque la gente, dada la situación de guerra, ¿no?, y del mundo en guerra, pues deja de tener hijos, ¿no? Las mayores disminuciones de la natalidad se dan en periodos de entreguerras, ¿no? Yo creo que a eso nos estamos viendo un poquito abocados, ¿no? A ese, estando el mundo como está, a ese tal, pues es mejor no tener hijos, ¿no? Y entonces, ¿a quién beneficia esto exactamente, ¿no? Cuando hay aumentos demográficos y cuando hay disminuciones demográficas, ¿a quién está beneficiando? No quiero alimentar un discurso conspiranoico, pero es verdad que para que haya un crecimiento demográfico se tienen que dar ciertas inversiones de cierta forma.
y hay momentos en los que no se puede, porque el capitalismo funciona de que siempre tiene que estar en crecimiento, o sea, no puede ser estancado. En el momento que se deja de crecer exponencialmente, hay una crisis, y cada vez las crisis están más cerca unas de otras. Y ese es el mundo, ¿no? en el que vivimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, vamos a renunciar a esa cuestión biológica o a ese deseo, que no voy a entrar si es biológico o es social, por una cuestión de política demográfica, o vamos a intentar ser fieles, ¿no?, a nuestros deseos. Y con esto no quiero decir, no sé, ya, porque me pongo tan fina me quiero poner, que al final ni me sale andaluz, ni me sale castellano, me sale mal. ¿Por dónde iba? Que lo que quiero decir es que tampoco quiero que nos vayamos al extremo de, es que yo quiero, y entonces da igual todo, ¿no? Da igual si yo tengo trabajo, si no lo tengo, si puedo mantenerlo, si hay, o sea, si se lo voy a tener que escaquetar a mi mamá, si, o sea, no, tampoco es eso, ¿no? Tampoco es mi deseo por delante y no miro si puedo dar una base, ¿no? Pero pudiendo dar esa base, y cuando digo base es base, ¿los motivos por los que yo estoy renunciando son sociales y culturales o no? Porque si por un lado está el discurso de muchas mujeres quieren ser madres por una idea cultural y sociológica que se lo han puesto y no por un deseo verdadero, también sería válida la premisa contraria, ¿no? ¿Cuántas mujeres a lo mejor sí quieren ser madres, pero por cuestiones sociales, culturales, políticas, ideológicas de la época deciden no serlo, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que explorar el deseo del corazón, el deseo propio, un deseo que está más allá de eso. Y al mismo tiempo tampoco es como que esté más allá. Tenemos que aceptar que vivimos en sociedades, que somos hijos de nuestra época, que hay imágenes que nos son dadas y que muchas veces es muy difícil distinguir si realmente esto es un relato o si es un deseo auténtico. Pero yo creo que merece la pena, ¿no? Y para eso creo que hago este vídeo, para que nos preguntemos si nuestro sí merece la pena tener hijos estando en el mundo como está, ¿no? Viviendo como vivimos, estando en la situación socioeconómica como está, el mundo en guerra, o si decido que no merece la pena, ¿no? Y si tanto decido que sí como que no, parta de mi voz, de mi deseo, de mi sentir, y no de algo que me están imponiendo, tanto para que yo me incline al sí o para que yo me incline al no. Al final no existe una decisión correcta o incorrecta. Existe decidir si lo deseas o si no lo deseas. Está este libro, ¿vale? ¿Dónde está mi tribu?, de Carolina del Olmo, Maternidad y crianza en una sociedad individualista. Analiza muy bien esto, ¿no? Y empieza, lo leímos en el club de lectura el año pasado, elegimos este libro. Además, nos lo leímos mujeres que no éramos madres, excepto una o dos, ¿no? O sea, fue muy divertido, ¿no? Y va de los expertos, ¿no? Realmente, que hay expertos en todo, ¿no? Y la maternidad es como que hay un montón de expertos y ya no sabes a dónde acudir, ¿no? Y es un poco lo mismo que estoy diciendo, ¿no? Al final es como, bueno, ¿y tu voz qué? ¿Y tu sentir qué? Y vale que es un poco lo mismo, demasiadas voces. Pero en este ensayo acerca de los expertos hace un análisis sociocultural de la maternidad, de cómo antes no se estaba tan solo criando porque la sociedad no era tan individualista, pero al mismo tiempo no lo idealiza. O sea, no lo pone ahí como diciendo, es que antes había tribu y se criaba entre mujeres. Porque es como, mira, no es así, porque antes estaba la dependencia económica de las mujeres, estaba el deber ser, había que cumplir un rol, o sea, había un montón de cosas de las cuales nos hemos liberado, pero en esa liberación parece que nos hemos ido al extremo de que la que quiere ser madre se está esclavizando, ¿no? También hace ese análisis del feminismo por ese lado, y quiero traer un párrafo que a mí
Me encantó y para mí fue al final la estrella, la guinda, ¿no? del libro, ¿no? Y dice, Santiago Albarrico, en su hermoso libro Leer con niños, cuenta cómo a la insensata pregunta de ¿para qué sirven los niños? Blanca, de 3 años, dio una sensatísima respuesta, para cuidarlos. Y es que de eso se trata precisamente. Y Albarrico añade, si preguntamos por la utilidad de los niños, la única respuesta posible es su existencia misma, que hay que limpiar, alimentar y sostener. Si la pedagogía no ha dejado de explorar la influencia que la presencia y la educación de los padres tienen sobre los hijos, no se ha fundado todavía una pedagogía invertida que explique la influencia y la presencia y educación de los niños que ejercen sobre los hombres. ¿Para qué sirven los niños? Para cuidarlos, es decir, para volvernos cuidadosos. A mí esto me encanta, ¿no? Y dice Albarrico, no, Carolina, en el libro. Dice, mira, si no te gusta cuidar es mejor que no los tengas, porque al final se trata de que tú disfrutes de ese dar y tú disfrutes de ese cuidar, ¿no? Si no, si ya es difícil, se convierte en una tortura, ¿no? Y esta polaridad a mí me encanta, porque yo lo entiendo todo en polaridades, ¿no? En una polaridad activa, que se ha llamado tradicionalmente masculina por la dirección, y femenina, receptiva, ¿vale? Entonces, esto pasa con todo. Cualquier cosa que tú cojas tiene su polaridad. Escuchar, ser escuchado. Cuidar, ser cuidado, ¿no? Entonces es como si yo... Si hay algo que necesita cuidado, significa que yo me tengo que volver cuidadoso, ¿no? O sea, yo me voy a volverme un ser diferente, es el niño, ¿no? Que me está recordando a mí que los cuidados tienen que estar en el centro. Porque nos pasamos, ¿cuánto? 20 años siendo cuidados en las sociedades en las que vivimos y después si te pones enfermo pronto, pongamos a los 60, como le pasa a mucha gente, ¿no? Que tiene enfermedades muy tempranas, 6, 7, 8, 9, otros 30 por ahí, si llegas a los 80, o sea, estamos hablando de que 30, en este caso 30, 40, 50 años de tu vida siendo cuidado. Y en medio que hay. Y parece como que lo de cuidar fuese como un ratito. Y realmente está en el centro de la existencia. Y estamos aquí porque gritamos y alguien acudió. Y si no, no estaríamos aquí. Pero nos han vendido aquí una vida en la cual parece que no, que es un poquito tiempo y como que es algo como accesorio. Si alguien se hubiese hecho esa pregunta, verdaderamente no estaríamos aquí. Y sé que este pensamiento es muy conservador, ¿no? Porque es como... Mira, a lo mejor se tendría que haber hecho esa pregunta, porque ¿cuántas mujeres han enfermado? ¿Cuántas mujeres ha sido un sacrificio? ¿A cuántas mujeres les ha costado la vida tener hijos? ¿Cuántas mujeres en periodos de guerra han tenido que dar en adopción a sus hijos? ¿No? O sea, a lo mejor se tendrían que haber hecho esa pregunta, ¿no? Me puede decir alguien desde el otro lado, ¿no? Yo siempre considero todos los puntos de vista. Y es cierto, ¿no? Pero como pongo la vida en el centro, agradezco eso. Intento luchar para que tener hijos y para que la vida esté en el centro y para que los cuidados estén en el centro no suponga ese sacrificio tan grande, ese esfuerzo, esa enfermedad y esa carga para las mujeres, ¿no? Sobre todo. Entonces se ha hecho mucho camino, se sigue haciendo, pero aquí el reto está en este individualismo, ¿no? En estas necesidades ficticias creadas, en este imaginario que tenemos de heredado, ¿no? Del American Way of Life, de los intereses políticos, demográficos del momento. Y yo pienso que el deseo tendría que estar a salvo de todo eso. Y hay una amiga mía que dice, el plátano, ¿no? Si te lo doy, te lo comiste, ¿no? Eso significa que si yo te doy una información, yo te la has comido, ¿no? Ahora esa información si me ha sentado mal, si ese plátano me ha sentado mal, ahora tengo que digerirlo, ¿no? Pero ya te lo has comido, ¿no? Y entonces esto se sabe, ¿no? Y se sabe de cara a la comunicación que se efectúa, a las políticas, ¿no? Como yo te doy esto, que algo queda, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy escrupuloso, ¿no? Igual que hay que ser muy escrupuloso con los vínculos, con lo que uno se rodea, con quien uno se rodea, y no siempre tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? O no podemos, ¿no? Por las circunstancias, ¿no? Pero sería lo ideal. También tenemos que saber qué información consumimos y retirarnos, ¿no? Yo creo que para
para averiguar el deseo verdadero, para entrar al corazón, para verdaderamente discernir qué es un deseo social y qué es un deseo propio, sabiendo que siempre va a estar influenciado, hay que retirarse, hay que estar en silencio, hay que parar. No podemos estar tampoco las mujeres en esa prisa del reloj biológico que nos entra de es que tiene que ser ya y no es porque ahora tengo pareja y ahora 2 años y ahora tal y me pongo los 40. O sea, todo eso te desconecta de tu deseo, de si verdaderamente estás bien con tu vida, de si verdaderamente estás bien con tu pareja, de si son las circunstancias adecuadas, porque estamos con una ansiedad que nos desconecta. Hay muchísimas mujeres que han venido a mi consulta con este tema y estoy segura que si me estás viendo te vas a sentir identificada. Entonces hay que parar, hay que dejar de escuchar ciertas voces, que cada una responde a sus intereses y pararse a escuchar la propia. Y solamente uno se puede escuchar desde la tranquilidad, desde el hacerse las preguntas correctas, desde el silencio y de lo que uno verdaderamente valora. Pero algo estamos haciendo mal en esta sociedad, ¿no? Que los cuidados no están en el centro cuando son el centro de la vida. No quiero convencer a nadie, ¿no? De tener hijos, porque uno puede cuidar y volverse cuidadoso, ¿no? Por ende, de otras maneras, ¿no? Uno puede cuidar de su comunidad y es tu comunidad la que te vuelve cuidadoso. Uno puede cuidar de la naturaleza y en la naturaleza la que te vuelve no cuidadoso a ti. Además te da sus frutos, ¿no? O sea, que es una maravilla, ¿no? Hay muchísimas formas de las que podemos cuidar y ser cuidadosos, pero no podemos querer que nos cuiden y no cuidar, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Porque seríamos eternos niños, ¿no? Y una sociedad infantilizada, que al final es lo que somos, creo. Y no estoy diciendo que quien no tenga hijos sea infantil, ojo, ¿no? Pero que falta madurez y falta un largoplacismo en la vista. Y va a haber mucha gente que me diga, sí, no, si yo querría, pero es que no puedo, ¿no? Por las circunstancias económicas, por tal. Y es verdad que muchas veces pues no se puede. Y si no se puede, no se puede. Y uno encuentra otras maneras, ¿no? De maternar. Al final maternar para mí significa dar vida, crear vida. Y eso se puede hacer de muchas formas. Pero si tu deseo es de crear vida biológica, no renuncies por un interés social y político. Porque ellos piensan en lo suyo y tú piensas en lo tuyo. Si deseas que te acompañe en este camino porque piensas que mi visión te resuena, ahí te dejo mis datos, puedes contactarme y vemos cómo podemos hacer este acompañamiento. Lejos de esto, te mando un abrazo muy grande, que te sirva, porque si no, ¿para qué? Y que te haya gustado. Chao.